Bien, acá entonces vamos a empezar a continuar con lo de recién. Recién estábamos apreciando esta simulador, y en el simulador podemos poner entonces diferentes masas con diferentes fuerzas y ver qué pasa. Y acá le podemos agregar fricción, ¿sí? Pues una fricción importante o una fricción pequeña. Vamos a ver qué pasa si cambio la fricción. Vamos a ver, acá tenemos con nada de fricción, vamos a aplicar 100 newton de fuerza. Ahí algo de fricción tiene, pero fíjense la rapidez que va logrando, ¿no? Obviamente la rapidez va a depender de la cantidad de tiempo que yo le aplico esa fuerza. Vamos a ver con una fricción media. Bueno, con 100, fíjese, ya no hago nada. Tengo que darle 200 y recién ahí empieza, bueno, un poquito antes, ¿no? Ahí vamos a empezar de nuevo para ver bien cuál es el límite. Con 100 no llego a nivelar, y hasta que hay una fuerza un poquito más allá de 100 que hace que empiece a andar muy lento. Como verán, nada que ver con antes, sin fricción. Y vamos a ver qué pasa si en vez de sin fricción le ponemos mucha fricción, ¿sí? Con 100 no hago nada, 170 no hago nada, 200 no hago nada, y hasta que ahí vencí la fricción y ya el objeto se puede empezar a mover. ¿Mm? Obviamente, fíjense la diferencia que hay cuando hay fricción a cuando no hay fricción, ¿no? Vamos a ir con la mitad de la fricción, pero vamos a aplicar, a ver qué pasa. Si le aplico 200, fíjense cómo va elevando la rapidez. Vamos a aplicarle 400, vamos a ver que esa rapidez aumenta más rápido. Y si dejo de actuar la fuerza, bueno, ahí estoy actuando con una pequeña fuerza negativa. Está actuando el rozamiento, por eso se va deteniendo. Se detiene por el rozamiento. Fíjense que la fuerza es justamente la fuerza de rozamiento, 94. Esto, si no hubiera rozamiento, hacemos la misma situación, pero sin rozamiento, el cuerpo sigue de largo. Fíjense cómo asemejan el hielo, ¿no? Porque justamente una situación donde no hay rozamiento es el hielo. Por eso las pistas de hielo son tan buscadas. Bien, vamos a seguir entonces. Esto lo pueden seguir jugando en casa y aprendiendo, ¿no? Jugando y aprendiendo, está muy divertido. Bien, y vamos a ir a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, que se llama ley de acción y reacción o ley de interacción, ¿sí? Por un videito. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video y continuando con las leyes de Newton, esta vez vamos a ver la tercera ley de Newton o llamada ley de acción y reacción. Bienvenidos. Bueno, la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción nos dice que para toda fuerza, es decir, la acción, existe una fuerza igual y opuesta llamada reacción. Para entender un poco mejor la tercera ley de Newton, vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Acá tenemos, vamos a decir que un carro, una carreta, y esta carreta es empujada por una persona, la va a alar con una fuerza. Si nosotros analizamos la persona, va a sentir, cuando ejerce esa fuerza, va a sentir como si la carreta también lo alara. Eso quiere decir que la persona va a tener una fuerza, la fuerza que le está ejerciendo a la carreta, va a sentir como si la carreta a su vez lo alara. Es una fuerza de reacción. Entonces en este caso la fuerza de reacción va a estar opuesta a la fuerza que está ejerciendo para poder alar la carreta. Ahora, sabemos que la carreta, todos los objetos tienen un peso y que ese peso, digamos por la gravedad, está dirigido hacia abajo. Ahora, el piso también le ejerce una reacción que va hacia arriba, la llamamos la fuerza normal. Entonces, por lo tanto, si nosotros matemáticamente expresáramos esta fuerza de la normal, es igual a la fuerza del peso, pero en sentido contrario.
Es decir, por eso tiene acá el signo de negativo, el signo negativo. Y también para la fuerza de empuje, la fuerza que estaría haciendo la persona para poder alar la carreta, entonces sería igual a la fuerza que ejerce la carreta, pero en negativa sobre la persona. Bueno, no sé si se entiende, cuando habla de la fuerza normal, justamente habla de la fuerza que aparece siempre que hay un cuerpo apoyado. O sea, si el cuerpo no está apoyado, el cuerpo cae. ¿Qué hace que no caiga? Justamente el hecho de estar apoyado. El hecho de estar apoyado hace que sobre el cuerpo haya o aparezca una fuerza que va en contra de su peso. Y es el que mantiene al cuerpo apoyado, ¿sí? Esa fuerza con el peso son opuestas, ¿no? Porque de hecho se anulan porque el cuerpo está quieto. Y si está quieto, no hay fuerzas. Pero en este caso, justamente aparece la fuerza que aplica el hombre sobre la carreta, que va a ser igual y opuesta a la fuerza que la carreta le ejerce al hombre, ¿sí? No se anulan porque ni estas dos, porque están aplicadas sobre cuerpos diferentes. O sea, la carreta le hace fuerza al hombre y el hombre le hace fuerza a la carreta. No son las dos fuerzas aplicadas sobre el mismo cuerpo. Por eso este es el principio de acción y reacción, ¿sí? Siempre que hay una acción sobre un cuerpo, aparece una reacción, ¿sí? Igual y opuesta sobre el otro cuerpo. Entonces, las fuerzas siempre ocurren de a pares. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama acción y reacción. A mí uno de los ejemplos que más me gustan es, y aparecía en un lado, no me acuerdo dónde era que aparecía, no sé si acá, que justamente cuando uno está en un bote, lo que se hace para alejar el bote de la costa es empujar la costa con el remo. Si empujo la costa con el remo, la costa empuja a la embarcación en sentido contrario y por eso se logra despegar. Que es la misma fuerza que aplica un nadador o una nadadora, como es el caso del gráfico ahí. La nadadora le aplica una fuerza a la pared y aparece una fuerza en sentido contrario aplicada sobre la nadadora que la impulsa hacia adelante. Un coche, ¿sí? Sus ruedas aplican una fuerza al pavimento para adelante y el pavimento le aplica una fuerza opuesta para atrás. Un globo lo suelto y el aire aplica una fuerza para abajo y el globo se ve desplazado hacia arriba porque el globo recibe una fuerza hacia arriba que es igual y opuesta a la que ejerce el aire, ¿no? En el... Mismo cuando martillamos, si ustedes ven cuando uno martilla, ¿sí? Cuando el martillo golpea el clavo, vamos a observar que el martillo retrocede, va para arriba. ¿Eso por qué pasa? Porque el martillo ejerce una fuerza sobre el clavo y el clavo ejerce una fuerza sobre el martillo. ¿Sí? Otro ejemplo sería en un arma. En un arma, el arma ejerce una fuerza sobre la bala que hace que esta bala, digamos, se ponga en movimiento. Y la bala le ejerce una fuerza al arma también, que en general se ve en las personas que sostienen el arma que se van para atrás. No sé si alguna vez dispararon, yo no disparé, pero se ve mucho en las películas que tienen que tener hasta una posición determinada para poder disparar, digamos, y no caerse, ¿no? Yo me imagino a alguien disparando una bazooka, ¿vieron? De esas grandes, entonces se ponen todas en una posición y se apoyan bien porque obviamente si, la fuerza que le imprime a la bala debe ser grandísima porque las balas son grandes, entonces la fuerza que van a recibir es grande también, por eso tienen que estar en todo su punto de apoyo. Pero entonces, cuando hay una acción y una reacción, hay dos fuerzas. Estas dos fuerzas, la de acción y la reacción, son fuerzas que tienen igual intensidad. ¿Qué quiere decir? La fuerza que realiza, por ejemplo, el arma a la bala, es la misma fuerza que la bala le da al arma. Ahora, cuando pensamos esto, decimos, pero bueno, pero ¿cómo la misma fuerza? Porque la bala sale rápidamente, sale con mucha velocidad, adquiere mucha aceleración, y el arma no. El arma, que en verdad no empuja el arma, sino empuja a la persona que tiene ese arma en la mano. En verdad, sí, las fuerzas son iguales en intensidad.
La diferencia es que el arma y el cuerpo, la persona, tienen mucha más masa que la que tiene la bala. Y aplicando la segunda ley de Newton, a menos masa, más aceleración, a más masa, menos aceleración. O sea que la fuerza y la persona, perdón, la bala y la persona reciben la misma fuerza, pero la bala va a acelerar mucho más y va a adquirir una velocidad mucho mayor que la que adquiere la persona para atrás, ¿sí? Y esto pasa en la Tierra también, ¿sí? Cuando uno está en la Tierra, uno empuja la Tierra, por así decirlo, vamos a suponer que yo salto en la Tierra. Cuando salto en la Tierra, yo empujo la Tierra para abajo y la Tierra me empuja a mí para arriba. Si yo empujo con bastante fuerza, voy a poder saltar alto. Pero la Tierra va a parecer que no se mueve. ¿Por qué? Porque la masa es tan grande que el movimiento que le puedo provocar a la Tierra es mínimo. Es como cuando, por ejemplo, dos chicos, uno muy delgado y el otro más corpulento, se empujan, ¿no? Obviamente el que recibe el mayor impacto o la mayor aceleración es el chico de menos masa. O de menos peso, ahora vamos a ver que es distinto, pero digamos el de menos masa. Bien, o sea que la pareja de acción y reacción tienen las dos igual intensidad, las dos igual dirección. La dirección, recuérdense que es la recta de acción, y sentidos opuestos, o sea, mientras que una va a la derecha, otra va a la izquierda, una al norte, otra al sur, y así sucesivamente. ¿Hasta acá se entendió? Sí, se entendió. Muy bien. Sí, sí. Vamos a ver, acá hay un video de unos chicos que hicieron una experiencia en un gimnasio. Vamos a sacar las participaciones. Está mostrando todo, ustedes lo pueden ver tranquilo después. Acelera, ni frena, ni cambia. Cuerpo no sometido a ninguna fuerza, ni acelera, ni frena, ni cambia de dirección. Si el cuerpo está en reposo, tenderá a mantenerse en reposo. Si el cuerpo está en movimiento, tenderá a mantenerse en movimiento. Ley de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce una fuerza de reacción idéntica, pero en sentido inverso sobre el primero. Acción y reacción. Ley de la fuerza. El cambio de velocidad de un cuerpo, aceleración o frenado, es proporcional a la fuerza que recibe e inversamente proporcional a su masa. Si sobre dos cuerpos actúan las mismas fuerzas, el cuerpo de mayor masa experimentará una menor aceleración. Video cortito, pero nutritivo. No sé si se entendió. ¿Alguna duda quedó?
Sí, más o menos. A mí los últimos dos me costó, pero el resto los entendí. A ver, veámoslos así. Sí. A ver, le voy a sacar el sonido, así puedo explicar. Bien, en este Claro, eso. aplica la misma fuerza porque al empujar la cuerda, los dos son afectados por la misma fuerza. Sin embargo, el cuerpo de menor masa, bueno, este está buenísimo. Este fue uno de los que no entendiste. Claro. Bueno, fíjate que la chica... Ese y el anterior. ¿El anterior también? Ah. Bueno, Claro. en el anterior, justamente este hilo hace que cuando vos provocás una fuerza, ¿sí? La fuerza se comunique para los dos, o sea, los dos van a recibir la misma fuerza. Ahora, como este tiene mucha menos masa, la tercera parte que esta, que acá hay muchos más chicos, este se va a mover mucho más, va a adquirir una aceleración, el triple de aceleración que estos tres chicos, ¿sí? Ah, bien, bien. Ejercen una fuerza y el que se mueve es el más grande. Claro. Los otros se movieron, pero poquito, bueno, ahí casi ni se nota, ¿no? Y lo mismo pasa en el otro con la chica. La chica empuja la pelota, o sea, le aplica una fuerza a la pelota. La pelota tiene muy poca masa con respecto a la masa de la chica. La chica no sé qué tendrá, no sé, 40 kilos, ponele la pelota de la masa, ¿qué puede ser? Menos de 1 kilo tiene que ser menos, ¿no? Una masa es... Entonces, fíjate que la pelota se mueve mucho más, la chica se mueve para atrás, o sea, recibe la misma fuerza que recibe la pelota, la recibe la chica. Pero la chica, bien, bien, sí. ¿sí? Acción y reacción. La fuerza que le Sí, hizo sí, bien. la recibe ella, pero obviamente a mayor masa, menor aceleración. Claro, eso era lo que no entendía. ¿A qué se aplicaba? En ese caso, bueno, acción y reacción, ahí entendí. Ahí está, bien, muy bien. Bien, como hablamos antes, las fuerzas se miden en Newton, ¿sí? En Newton, digamos, es la fuerza que aplicada sobre 1 kilogramo, ¿sí? De masa, lo acelera en 1 metro por segundo cuadrado. O sea que si la fórmula es fuerza igual a masa por aceleración, el Newton es igual al kilogramo por metro por segundo cuadrado. ¿Se entiende? Algo para entender y que es importante que se entienda, la masa y el peso no son la misma cosa, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados en lo cotidiano a usarlos como sinónimos, pero en verdad no son sinónimos. Masa es una cosa y peso es otra. La masa es una cantidad como la rapidez. ¿Se acuerdan que no tenía dirección, no tenía sentido? Es una cantidad escalar, se llama, ¿no? Tiene un número y una unidad. En cambio, el peso, al ser la fuerza con que la Tierra nos atrae, tiene no solo un número determinado, sino además tiene una dirección y un sentido. En general, se usa para la masa la unidad de kilogramo y para el peso la unidad de newton. Nosotros en la vida cotidiana usamos el kilogramo, que no es kilogramo real, sino kilogramo fuerza, para determinar el peso, ¿sí? Pero no es lo mismo, ¿sí? Cuando determinamos masa se mide en kilogramos y el peso se mide en kilogramos fuerza. Vamos a ver este video que está genial. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Murillo, su profesora de ciencias. Bienvenido a Profe en Casa. ¿Listo para calcular su peso en la Tierra y en el espacio? Conmigo esta maravillosa aventura. Para hacer este cálculo, hablemos primero del peso como una fuerza que varía de acuerdo con la aceleración de la gravedad. Los astros, al igual que todos los cuerpos que se encuentran dentro del campo gravitacional terrestre, experimentan una fuerza. Esta fuerza es conocida como gravedad y mantiene un orden en el universo, ya que es la responsable de que los planetas no se salgan de sus órbitas. Tenga en cuenta que la fuerza gravitacional ejerce su influencia aún cuando no exista contacto directo entre los cuerpos. La gravedad permite además que las cosas caigan, tal y como sucedió con la famosa manzana que cayó del árbol sobre la cabeza de Isaac Newton. Gracias a este hecho tan simple y cotidiano, Newton descubrió la ley de la gravedad. El espacio físico donde actúa la fuerza de gravedad se conoce como campo gravitacional terrestre. Cada cuerpo posee su propio campo gravitatorio
y dicho campo varía según la distancia existente entre los cuerpos. Por ejemplo, hay más fuerza de atracción entre la Luna y la Tierra que entre la Tierra y Marte. Según lo anterior, tenemos que, entre más cercana sea la distancia entre los cuerpos, más fuerza de atracción hay, tal y como sucede con el imán y la aguja. Ahora hablemos de la fuerza gravitacional que experimentan los cuerpos. Podemos afirmar que esta depende de la masa de un cuerpo, es decir, a mayor masa, mayor será la fuerza gravitacional. Por ejemplo, tenemos que la masa de la Tierra es 5,97 por 10 a la 24 kilogramos y la de Júpiter es 1,89 por 10 a la 27 kilogramos. Por lo tanto, podemos afirmar que la Tierra, al tener menor masa, experimenta menor fuerza gravitacional. En contraposición, Júpiter, al tener mayor masa, experimenta mayor fuerza gravitacional. Ahora sí, podemos entrar a explicar el concepto de peso. Es la fuerza con que los cuerpos son atraídos por la Tierra hacia su superficie y es equivalente a multiplicar su masa por la gravedad de una superficie determinada. Por ser una fuerza, su unidad de medida es el newton y se calcula mediante la siguiente fórmula. P igual m por g, donde peso es igual a P, masa es igual a m y esta corresponde a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y la g es igual a la aceleración con la que caen libremente los objetos cerca de la superficie terrestre. Recordemos el lanzamiento en caída libre desde la estratosfera a 39.068 metros de altura realizado por Felix Baumgartner. Este salto le valió el récord Guinness por ser la primera persona que rompió la barrera del sonido sin apoyo mecánico. La masa es un valor constante y no cambia independientemente del lugar o superficie donde se encuentre el cuerpo. No sucede lo mismo con el peso, cuyo valor varía con respecto al lugar donde el objeto se encuentre, ya que depende de la aceleración de la gravedad. Cabe aclarar que masa y peso no significan lo mismo, aunque en la vida cotidiana la mayoría de las personas se refieren al término peso cuando en realidad se debería hablar de masa. Por ejemplo, es frecuente escuchar a una persona diciendo: Vieras, he perdido bastante peso corriendo por las mañanas. No has perdido peso, has perdido masa corporal. Otra diferencia que nos permite ver que masa y peso no son lo mismo es que la unidad establecida en el Sistema Internacional de Unidades para la masa es el kilogramo y para peso, que es una fuerza, es el newton. Veamos un ejemplo. Si comparamos la masa y el peso de un astronauta en la Tierra y lo comparamos con el peso y la masa del mismo astronauta en la superficie de Marte, obtendríamos los siguientes resultados. Masa en la superficie terrestre, 50 kilogramos. Masa en la superficie marciana, 50 kilogramos. De esta manera, comprobamos que la masa es una magnitud física que no varía. Ahora veamos qué sucede con el peso. De acuerdo con esta tabla que muestra la magnitud aproximada de la gravedad en los planetas del Sistema Solar, tenemos que P es igual a m por g. Por lo tanto, el peso del astronauta en la Tierra es 50 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, dando como resultado 490 newtons. En tanto que el peso en Marte es 50 kilogramos por 3,71 metros por segundo al cuadrado, dando como resultado 185,5 newtons. Se observa que la gravedad de ambas superficies es diferente y por consiguiente el peso también varía. Repasemos entonces los conceptos básicos. Todos los cuerpos son atraídos por una fuerza cuando se encuentran dentro de un campo gravitacional denominada fuerza de gravedad. Esta fuerza actúa en un espacio físico llamado campo gravitacional. La fuerza gravitacional actúa aun cuando no haya contacto entre los cuerpos y depende de la masa. El peso corresponde a la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia su superficie y depende de la masa y la gravedad del lugar en que se encuentre. Se calcula mediante la siguiente fórmula. La masa es un valor que se mantiene invariable en el universo, mientras que el peso varía con la gravedad. ¿Qué le pareció este maravilloso viaje donde aprendimos que masa y peso no son lo mismo? Me parece genial. Bueno, en principio, los videos en general usan la gravedad o la aceleración gravitatoria como 9,8 o 81 metros por segundo cuadrado. Nosotros
para dejar el problema de los números, digamos, el numérico usamos 10 directamente. Siempre van a ver que en todo usamos 10 metros por segundo cuadrado para la Tierra. Cuando hablamos de gravedad, entonces hablamos de esa fuerza que aparece cuando dos cuerpos con masa se atraen. Esa gravedad se ve, digamos, es más importante cuando hablamos de un cuerpo masivo sobre un cuerpo no tan masivo. O sea, por ejemplo, la Tierra con nosotros, o la Tierra con una roca, o la Tierra con la Luna incluso. Cuando hay estas diferencias de masa tan importantes, podemos apreciar esa fuerza de gravedad como una atracción, ¿sí? Que es una fuerza siempre de atracción, hacia ese cuerpo más masivo que puede ser la Tierra, por ejemplo, ¿no? Justamente el peso en la Tierra es justamente esta fuerza de atracción de la Tierra sobre los cuerpos que están cerca de su atmósfera, o en su atmósfera, mejor dicho. Como toda fuerza, el peso se mide en Newton, ¿sí? Y siempre se aplica la fórmula de fuerza, ¿sí? Cuando vemos la fórmula de fuerza, fuerza es igual, ahí ven una pregunta. A mí también me entristece, no midamos nuestro peso en Newton, es como un poco bajón, pero imagínate que tanto a vos se te multiplica por 10 como a todos nuestro peso se multiplica por 10, así que te puedo dar algunas sugerencias. Podés pensar cuánto pesás en la Luna, ¿no? O en otro lugar, o más lejos de la Tierra, ¿sí? Si te vas a la estratosfera, tu peso también es menor. Eso lo vamos a ver en gravedad. No lo sabía, ¿viste? Las cosas que uno va aprendiendo en esta cursada es increíble, sí. Nuestro peso en Newton sería nuestro peso, lo que nosotros ahora pensamos, uy, peso 100 kilos, entonces peso 1000 newtons, sí, peso 1000 newtons. Pero es una unidad diferente, obviamente, es como hablar de metros y kilómetros, ¿no? Esa es la diferencia. Pero la masa es invariable del cuerpo, es una característica intrínseca del cuerpo que no cambia, ¿sí? Mi masa va a ser la misma acá, en la Tierra, en la Luna, en Marte, en un lugar deshabitado, digamos, del espacio exterior, mi masa va a ser siempre la misma, ¿sí? Ponerle que mi masa es 100 kilogramos, o 100 kilogramos van a ser acá en la Luna, donde sea, esa es mi masa. Pero el peso va a depender de la aceleración. El peso es eso que sentimos que nos tira para abajo, a lo cual le debemos poder mantenernos parados. Ahora, ¿ustedes vieron películas del espacio? Sí, un montón. Bien, en la película del espacio, cuando estás en el espacio, ¿cómo se ven las personas? ¿Se ven paradas? No, nunca. No, están como levitando. ¿Por qué están levitando? Porque justamente en medio del espacio, en medio del vacío, esas personas no reciben fuerza de ningún cuerpo masivo, ¿no? Lo que hace que la persona no tenga un peso, no tenga fuerza aplicada sobre él, por lo tanto levita. Lo que nos hace mantenernos parados, lo que nos hace caer, justamente es la fuerza que la Tierra hace sobre nosotros. Pero si nosotros queremos saber cuál es nuestro peso en el vacío, tenemos que usar la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, siendo la fuerza el peso, la masa, y la aceleración gravitatoria de ese vacío. En el vacío no tenemos una aceleración gravitatoria porque no hay peso, por lo tanto va a quedar los 6 kilogramos por 0, por lo tanto en el espacio nuestro peso es 0. Ahí dejo a todos contentos, ¿no? Ya no pensamos en 1000 newtons, sino peso 0 newtons. Quedan 10 minutos para después de que pasen los 10 minutos nos enganchamos, me dejan unos minutos que tengo que bajar la grabación, pero en 5 minutos nos enganchamos en el mismo enlace. Nos falta terminar la ejercitación y la parte de presión. Bien. Entonces, nuestro cuerpo... Sí. Una pregunta, o sea que si nosotros tenemos que calcular la gravedad, siempre va a ser 0. La gravedad en el vacío es 0. En el vacío. Cuando hablo del vacío, hablo de ese espacio planetario, interplanetario entre los planetas donde no hay nada, ¿sí? Claro. Eso hablo, en el vacío espacial, sí, tal cual. Claro, o sea, la fórmula siempre, el resultado nos va a dar 0. Exactamente.
Y eso tiene que ver con esto, porque tenemos masa en ese lugar, pero no tenemos peso, no hay nadie que nos haga fuerza. Si ustedes ven en las naves espaciales, los astronautas flotan, levitan dentro de las naves, justamente por eso, porque no pesan. Sí. El video de Trello que pone la pluma. Ah, sí, ese, sí. Ojo, sí, cuando vos me hablás del video en el Trello que vimos donde caen la pluma y ¿cómo se llama? Y la pelota, ahí caen en el vacío, pero siguen siendo afectados por la gravedad terrestre. O sea, lo que quiere decir ahí el vacío es que no hay nada, no hay, pero al estar en la Tierra, van a estar afectados por esa gravedad y van a tener un peso cada uno, ¿sí? La pelota tiene un peso y las plumas tienen otro. Si vos quisieras hacer esa experiencia, te llevarás la pelota y las plumas en el medio de la nada, donde no solo hay vacío, digamos, de materia, sino además no hay algún planeta cerca, entonces la pelota y las plumas flotarían, levitarían. Claro. Sí, la gravedad no es que oponga fricción, sino que hace una fuerza, la fuerza gravitatoria. La diferencia con la fricción es que la fricción se aplica siempre en contra del cuerpo. El cuerpo se mueve para allá, la fricción va en contra. Siempre aparece cuando dos cuerpos, digamos, están uno, digamos, rozando al otro. El peso actúa siempre que haya dos cuerpos cercanos. Y si un cuerpo es más masivo que el otro, se manifiesta con mayor intensidad, digamos, ¿no? Como la Tierra con nosotros. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Cuando hablo del vacío espacial, por eso agregué vacío espacial, porque tiene que ver ese lugar en el espacio donde además de no haber ningún medio que roce, tampoco hay fuerzas gravitatorias presentes, ¿sí? Así como cuando están en la nave espacial. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bien, ¿qué pasa en la Tierra? Si quiero calcular el peso de este objeto, ¿no? de 6 kilogramos, entonces voy a hacer el peso en la Tierra, va a ser esos 6 kilogramos, pero por 10 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, el peso de ese objeto va a ser 60 newtons. ¿Qué pasa en la Luna? En la Luna la gravedad lunar es 6 veces menor que la gravedad terrestre, ¿sí? O sea que los cuerpos van a caer, pero caen más lentos. Entonces, lo que voy a hacer es los 6 kilogramos por la gravedad lunar, que es 1,66, y voy a ver que la Luna, el peso de ese objeto, que era 60 en la Tierra, es 10 newtons, 6 veces menor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que justamente el peso de los cuerpos va a depender de la gravedad, además de la masa, ¿no? Bien, esto es importante entonces tener en cuenta que la masa no varía nunca, no varía en el vacío interespacial, no varía en la Luna, o sea, yo voy a seguir siendo yo acá, en la Luna, en la Tierra, en todos lados, pero mi peso va a variar. En la Luna voy a aparecer como que, ¿no? Levito. No tanto levitar, no sé si vieron algunos videos del hombre en la Luna, pero es como que camina como más lento, ¿no? Camina como raro, ¿no? Como que da saltos en vez de caminar, ¿no? Y eso Sí. pasa por eso. ¿Quedó claro este tema? Sí. Bien, este tema igualmente está la unidad 4 de gravedad, que vamos a estar profundizando mucho más en este tema, en cómo varía la fuerza y el peso y todo lo demás en función de eso. Pero bueno, también es parte de esta unidad. Bien, y ahora vamos a ver lo que es presión. ¿Qué les aparece en la cabeza o qué piensan cuando hablo de presión? Una botella de gaseosa, por ejemplo. Bien, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, si uno la agita, Sí. ejerce cierta presión, entonces cuando uno le saca la tapa es como que sube todo, tiene esa presión como que quiere estallar, por ejemplo. Exactamente. Bien, bien. Esa sería una forma de presión. Esa justamente es presión en los fluidos, que lo vamos a ver en la unidad de fluidos, que es la unidad 6. Pero ahora vamos a ver la presión justamente en los sólidos. Cuando hablamos de presión en los sólidos, el ejemplo que es mi caballito de guerra es el de la arena, ¿sí? Me imagino en una playa, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta la playa, y vamos a imaginarnos que vamos dos personas de la misma masa o el mismo peso, como quieran, en este caso da lo mismo,
Y una va con tacones y la otra va con chinelas, con ojotas. ¿Quién va a ejercer mayor presión en el suelo? Las ojotas. Muy bien, Oda, claro. Las ojotas, perdón. ¿Las ojotas ejercen mayor presión? ¿Cómo te das Los cuenta de tacos. eso? Los Los tacos. zapatos. ¿Cómo te das Claro. cuenta? Por la superficie donde apoya. Sí, más que nada porque el taco queda clavado, ¿no? O sea, la presión es mayor. Ah. Obviamente porque tiene relación con la superficie. A menor superficie, mayor presión. Quiere decir que justamente esta presión de la que hablamos tiene que ver con la relación entre la fuerza aplicada sobre una superficie y el tamaño de esa superficie. Por eso la presión se mide en lo que se llama newton por centímetros cuadrados. Obviamente, si yo ejerzo un peso determinado sobre una presión, sobre una superficie pequeña, va a ejercer mayor presión que si ese peso lo ejerzo en una superficie mayor. Por eso, cuando vamos con ojotas, las ojotas, digamos, no dejan mucha huella en la arena, y en cambio los tacones sí. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora sí. Bien, Sí, esto, sí. ¿cómo corta un cuchillo? Bueno, el cuchillo tiene que estar afilado. ¿Por qué? Porque a menor superficie de contacto, mayor presión. ¿Estamos de acuerdo? Por otro ejemplo, los esquiadores, por ejemplo, usan estas raquetas para poder caminar en la arena, en el hielo. Porque si no, se entierran, ¿no? Cuando uno camina con los zapatos comunes, se entierra, porque a menor superficie, mayor presión. Y estas experiencias que yo me acuerdo en mi juventud, estaban los fakirs. Estos fakirs se acostaban en cama de clavos y tan panchos como si nada. Vos decías, che, qué bueno esto, ¿no? ¿Cómo se acuesta en la cama de clavos? Bueno, pasaría como lo mismo con este globo. Al estar distribuida la presión en una superficie mayor, obviamente el globo no se pincha. En cambio, ese globo lo agarro con una sola aguja, bueno, ahí sí se pinchó porque la superficie es mucho menos, ¿no? Al ser mucho menor, la presión es mayor. Entonces podemos decir que la presión es directamente proporcional a la fuerza, a la masa, al peso en general, perdón, a la fuerza no, al peso, y inversamente proporcional a la superficie. Acá justamente tenemos dos casos donde tenemos un libro apoyado en una superficie como la arena, ¿sí? Y obviamente apoyado en toda la superficie de la tapa y apoyada en el lomo, hay una diferencia, ¿sí? Si lo apoyo en el lomo va a ejercer mayor presión porque la superficie de contacto con la arena va a ser mucho menor. En cambio, apoyado en toda la superficie de la tapa va a tener menor presión. Por lo tanto, se va a hundir menos. Y dos personas, una que tiene mayor peso, el doble de peso que el primero, pero los dos están en una misma superficie, entonces los dos van a ejercer distintas presiones. El de mayor peso, en este caso, va a tener mayor presión. No sé si se entiende. Sí, hasta ahora sí. Bien, Sí, vamos sí. a ver. Bueno, este es otro caballito de guerra que tengo, que son proyectos. Si hablamos de torricellis, milímetros de mercurio, libras por pulgada, milibares, atmósferas o pascales, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando de algún dialecto completamente desconocido en la cultura occidental, doctor. No, para nada. Estamos hablando de presión. Porque todas esas son formas de medirla. ¿Pero qué es la presión? Y la presión es tener que entender todo lo que usted dice permanentemente, doctor. Pero por favor, no sea tan impertinente, ¿quiere? Una primera aproximación es que una fuerza